fertilidad es la más baja de Europa. El IVA de la píldora abortiva es del 4%, el IVA de los preservativos 11%, el IVA de los anticonceptivos 11%, el IVA de los pañales para bebés 21%. ¿Algún político va a hacer algo? Nos escuchas. Bueno, querida Alicia, tú te vas, abandonas la tertulia cuando creas que tengas que hacerlo por una cuestión de horario para llegar a tu puesto de trabajo, al instituto en el que das clase. O sea, que sin necesidad de encomendarte a nadie, en el momento que lo creas necesario, te vas. Bueno, seguimos en Cataluña. Damos por terminado el debate. Yo simplemente querría decir que los ilustres apellidos catalanes, ¿no? Los Pujol, los Mas, los Millet, los Montull, los Prenafeta, los Alavedra, la creme de la creme. Esos reconocidísimos y conspicuos apellidos de la oligarquía catalana, esos que tanto se llenaban la boca para decir Madrid nos roba, son los que ahora nos están demostrando quién es realmente el que roba a los catalanes. Pues no sabe usted, don Javier Algarra, cómo le agradezco ese pase de balón, porque efectivamente ayer se produjo en el juicio del caso Pretoria lo que ya se había producido en el juicio del caso Palau. Macià Alavedra, ante la abrumadora evidencia de lo que ha hecho, de lo que se le viene encima. Bueno, el caso Pretoria es el mayor caso de corrupción urbanística sucedido en Cataluña, a cambio de lo de siempre. La pauta es siempre la misma. Doy para que me des. Licencias de construcción... Sí, pero don Eduardo, deje claro, este no es el 3%, No, otro distinto. Otro distinto. Porque habrá gente que nos escuche y pensará, esto es lo del 3%, que luego resulta ser un 4%. No, es otro. Este es otro. Es otro trabuco. Es otro trabuco. Es la misma partida de bandoleros, pero con unidades autónomas, que, bueno, pues se echaban el trabuco al hombro. Autónomas y transversales, porque no solamente hay gente de Convergencia, sino también del PSC. Sí, del PSC. O sea, esto es transversal. Esto demuestra que el dinero es cosa de todos. Sí, hombre, la pasta, Lo sorprendente es que los españoles pudiéramos robarles tanta competencia. Es decir, había algo. España nos roba, ¿el qué? Bueno, pues lo que quedara. Los restos. La cortina de humo para esconder todo esto. Efectivamente, están metidos hasta las trancas, personajes del Partido Socialista de Cataluña, del PSC, que también, pues echaron el trabuco al hombro y la faca a la riñonera. Ayer Macià Alavedra le ha ofrecido al fiscal un pacto, de cara a ver si es posible que a él también le castiguen sin postre, nada más, para cantar. Yo canto y tú me suavizas la pena en este caso de corrupción urbanística, el mayor caso de corrupción urbanística que se ha producido en Cataluña. Que sea del que se conoce. Que se conoce. Sí. El mayor caso de corrupción urbanística que se conoce. Y tenemos tiempo a conocer otros nuevos. Y cuantificado... Sí, no ponga usted límites a la divina providencia. En el que están implicados, pues personajes como apuntaba Javier Algarra, como Macià Alavedra, Lluís Penafreta y el exalcalde del Partido Socialista de Cataluña, de Santa Coloma de Gramenet. También hay un diputado que lo fue del Partido Socialista de Cataluña en el Parlamento de Cataluña, que están implicados. Como bien decía Javier, no es el 3%. Esto es otra cosa. Otra cosa. Es toda una estructura que se basa en los municipios de lo que componen el llamado área metropolitana de Barcelona, incluyendo hasta Santa Coloma de Gramenet incluso, que no formaría parte de esa corporación metropolitana estricta, pero que está en ese cinturón. Ahí. Un cinturón que históricamente fue el cinturón rojo de Barcelona, en manos de los todopoderosos capitanes del PSC, los Montilla, toda esa gente, sí. pero que a la hora de repartir dinero, me he
Montilla Bajo Llobregat. no porque esté relacionado con el tema Pretoria. He mencionado a Montilla por su condición de capitán destacado de los socialistas catalanes del Cinturón Rojo de Barcelona. No porque esté involucrado en este caso, quede claro. Pero eso vino a demostrar que ayuntamientos gobernados por los socialistas catalanes y otros gobernados por Convergència Democràtica de Cataluña no tuvieron ambaje de ningún tipo a la hora de establecer, a pesar de nuestras diferencias políticas, podemos tener concomitancias económicas. Claro. Y eso pasa porque había una serie de personas, tampoco me atrevo a dar nombres en concreto hasta que los tribunales determinen exactamente cómo iba, pero que venía a ser algo así como: si usted quiere conseguir una concesión, una licitación pública, váyase a ver a este señor y le da este dinerito, que luego él ya se encarga de darme mi parte. Más o menos la explicación sería esto. La púnica catalana. Efectivamente. Y no me atrevo a dar más detalles, insisto, hasta que sean los tribunales los que determinen. Yo estoy de acuerdo con lo que acaba de decir don Javier, solo un añadido que en cierto modo matiza algo. Cuando ha empezado su intervención hablando de los grandes apellidos y tal, bueno, hay grandes apellidos y grandes apellidos. Los apellidos, los verdaderamente grandes apellidos de Cataluña, son los que vienen de atrás, porque Pujol inaugura un gran apellido, porque don Florenci, pues no era un gran apellido cuando vivía, o sea que no tal. Joan Alavedra, que ha sido una figura importante en la cultura catalana. En lo que han sido estos que tienen el gran apellido, son traidores a su estirpe. Fíjese los Millet. Luis Millet. Y Luis Millet, que es el fundador del Orfeó catalá. Y Luis María Millet, que fue su director durante muchos años. Todos esos no tenían que ver con Félix Millet, que se sepa. No tenían que ver. Hay que presumir que no tenían que ver. Esos son apellidos porque Millet no era... La nobleza era nobleza basada en comportamientos estupendos y muy admirables que luego transmitían el honor del apellido a las generaciones sucesivas. No eran... Porque en Cataluña la nobleza es una nobleza pequeña y mediana. Bueno, pero esto no es nobleza, es burguesía, es oligarquía burguesa. Eso era otra nobleza burguesa, de naturaleza burguesa, nobleza no del trabajo, que es la nobleza de una conducta, de una... Y eso en el mundo de la cultura, en el mundo de la música, en el mundo de la literatura y tal, si alguien se llama Carné, por ejemplo, y es descendiente de Josep Carné, tiene que hacer honor al apellido. Claro. Y si no hace honor al apellido, es un traidor a su estirpe, hombre. Por supuesto. Eso es una cosa que a mí como catalán me duele particularmente. No me extraña. Entonces lo que tienen que hacer ustedes es hablar de los grandes apellidos trincones y los grandes apellidos ilustres y separarlos bien y que quede claro. Es el mismo apellido. En una generación, generación es ilustre y en la siguiente es trincona. Es trincón. Es que claro. Todo evoluciona. Claro, de lo ilustre a lo trincón. Eso es lo que me da muchísima pena. Lo que me sorprende es que no nos parece normal o no vemos que el método es el mismo, que en realidad también funciona a nivel empresarial. Yo te doy, tú me das, que no tiene por qué ser ilegal, pero en esta parte lo vemos y llega hasta no solamente la comisión, sino que llega a la parte judicial. Hay gente que ha crecido en ese yo te doy para que tú me des y vengo al juez y le digo yo te doy, señor juez, para que tú me des. Sí, pero vamos a ver, Alberto, quiero decir que es una forma de lo que agradecería a lo mejor es que aclarásemos, el yo te doy para que tú me des es una máxima empresarial perfectamente lícita. Por eso he empezado así. Base de nuestro sistema capitalista. Y la palabra comisión no tiene nada de feo. En absoluto. La comisión ilegal, la comisión irregular. Por eso se añade. Para una persona que cobre comisiones por un trabajo, eso es la base de nuestro sistema capitalista. Perfectamente y no legítimo. Mayor historia. Cuando estamos hablando la de prueba que evidente una de que empresa privada para conseguir una actitudes. licitación pública se presenta y en vez de que sea juzgado su plica en función de los atributos que presenta, sino en función de que le desvía un dinerito a un funcionario que se encarga de ponerlo por delante de otras, ahí se está cometiendo una ilegalidad. Claro, y por lo tanto, los que pervierten la mesa de contratación, los que pervierten la mesa son los que delinquen, los primeros que delinquen, porque no habría delito posible, aunque no cobren, solo porque se dejen, porque les convenga por otras razones. Por lo que fuere. Por otras razones, esos son cooperadores necesarios por lo menos.
¿Quiénes eran los miembros de la mesa que otorgó esto de esta manera? ¿Se otorgó legalmente? Porque es que, claro, también se podría producir en algunos casos el fenómeno del... Pero la mesa es variada, puede haber algunos que voten a favor, otros en contra. El fenómeno del Principito, que había un tipo, que el Principito se va a un asteroide donde hay un tipo que dice que gobierna el universo. Entonces, cuando el Sol está a punto de salir, le dice, Sol, sal. Y entonces va el Sol y sale. Le dice, ¿lo ves? Gobierno el universo. Que también se podría... A mí me han puesto mi nombre... gente de relaciones públicas y de imagen que a sus clientes le han dicho que yo había cobrado, ellos habrían cobrado una pasta para untar periodistas para defender una determinada tesis en la que yo creía y sigo creyendo y publiqué cosas a favor de esta tesis, pero yo no tenía ni idea y sin que yo supiera nada de nada, por escribir una cosa que iba en la misma dirección que quería el tío que le había dado un pastón para comprar periodistas al otro, y el otro tenía que justificar. Y presentó tus artículos. Cogía todo lo que se publicaba y les decía que gracias al pastón que le había dado. Con lo cual, a mí, yo no me puedo defender de esto. Claro. Y podría ocurrir que estos, Prenafeta, Alavedra y tal, supieran el resultado previsible. Y fueran a los otros y les dijeran, esto va a ser gracias a nosotros, y que luego la concesión fuera verdad. Publicidad y volvemos. Radio Inter. Di que nos escuchas. Atención, atención. Recupere su dinero invertido en preferentes, subordinadas, bonos y cláusula suelo sin coste alguno con GEAM Abogados. No espere más. Llame sin compromiso al 91 457 60 96 y obtendrá los mejores resultados. Recuerde, GEAM con J. 91 457 60 96. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Es un espacio educativo para entretenerte, hacerte pasar un rato agradable y servirte de compañía. La Hora de Miguel Ángel, todas las noches de 2 a 6 de la madrugada y los fines de semana, desde la 1 de la madrugada en Radio Inter. Será un placer contar con tu presencia. En Intereconomía, el saber no ocupa lugar. En 1738 moría el célebre físico y químico holandés Herman Boehaar, dejando un libro sellado con el título El único y más profundo secreto del arte médico. Muchos años más tarde, la obra fue vendida por $20.000 en oro a un terrateniente americano, que al romper el sello se encontró con 99 de las 100 páginas en blanco. En la última, un texto manuscrito en el que se leía: conservar la cabeza fría, los pies calientes y haréis pobre al mejor de los médicos. Radio Inter. Di que nos escuchas. No hablamos de buscarle el inquilino, hablamos de solucionarle los problemas con él. ¿Está usted seguro que su contrato de alquiler le protege convenientemente? ¿Tiene problemas de impago de rentas? ¿Alguna vez ha tenido conflicto por ver quién, si inquilino o propietario, tenía que pagar determinados arreglos de la vivienda? ¿Tiene problemas con la comunidad de vecinos? ¿Le han puesto una demanda o la quiere poner usted? ¿Sí? Pues llame a Legal Lifeline 902 80 81 08 y contrate con estos abogados el producto Protección al Alquiler. Por solo 98 euros al año, menos de 8 euros al mes, tendrá a su disposición un abogado las 24 horas del día. Legal Lifeline 902
808108. No tiene precio decir, eso se lo dice usted a mi abogado. 902 80 8108. El gato de la mañana. Bueno, caballeros, pues nos quedan escasos minutos y, hombre, a mí me gustaría un comentario de cada uno de ustedes sobre el éxito, si se me permite la expresión. Ustedes saben que Podemos ha iniciado una campaña para que Televisión Española deje de emitir la misa dominical. Muchísimas personas que siguen la Eucaristía desde casa, pues porque están enfermas, porque tienen su movilidad muy limitada y siguen la Eucaristía a través de la misa que ofrece, que televisa Televisión Española. Es un clásico. Yo mismo, en alguna ocasión, que he estado enfermo en la cama y no he podido salir de casa un domingo, pues he seguido la Eucaristía a través de Televisión Española. Bueno, pues bastó con que Podemos dijese que hay que eliminar eso de la parrilla, porque, en fin, ya sabemos. Porque es solo para los católicos y aquí hay otras religiones y no todo el mundo cree y es ofensivo. Bueno, pues el domingo pasado, claro, Dios escribe derecho en renglones torcidos. Y se triplicó el domingo la pasado, audiencia de la misa. Audiención. Se batieron todos los récords de audiencia y la misa de Televisión Española, que es un clásico en la programación dominical, fue seguida nada menos que por el 21,3% de la audiencia. ¿No querías caldo, Pablo Iglesias? Habitualmente, pues toma 3 tazas. Habitualmente la Santa Misa en Televisión Española es seguida por un 6,9% de la audiencia. Lo cual, por cierto, está muy por encima de la media de la cadena. La media de la 2 es del 2,6%. Es decir, que ya siendo un producto que está muy por encima de la media de cadena, el caso es que cuando, lógicamente, los católicos se vieron amenazados ante esta exigencia de los de Podemos de que retiren la Santa Misa, alcanzó un share objetivo del 19,3%, más de 1 millón de espectadores, que con las nuevas mediciones que incluyen visitantes, es decir, aquellas personas que habitualmente están viendo la televisión en el mismo sitio que otros, alcanzó el share que usted mencionaba del 21,3%, una medición de 1.217.000 personas. Tenga usted en cuenta que en España, según el CIS del pasado mes de febrero, un 70,2% de la población se considera católica, y solamente un 15% dice que no profesa ninguna religión, con lo cual quedan los márgenes porcentuales para el resto de religiones. Todas ellas respetables y, lógicamente, protegidas y amparadas por la Constitución española. Si dejamos al margen que algunas personas opinan que la televisión pública no debe existir, este no es debate de hoy. Hay quien piensa que no debe existir, hay quien piensa que sí, pero ante el hecho y constatable de que la televisión pública existe, ¿qué mayor servicio público puede ofrecer una televisión pública que el facilitar a los enfermos, ancianos, los que no se pueden desplazar y que profesan una religión mayoritaria en un 70,2% en este país, que si no pueden acudir a un templo, puedan ver la misa por televisión? Es decir, que aplaudamos a Televisión Española, a la Santa Misa, y que tenga muchísima más audiencia y que siga estando ahí. Eso desde el punto de vista formal. Desde el punto de vista material, resulta que Televisión Española no es que tenga la generosidad o la grandeza de alma los directivos de poner una misa los domingos en la 2, sino que está cumpliendo con una obligación del Reino de España con la Santa Sede, donde hay unos acuerdos firmados respecto de medios de comunicación, respecto de educación y respecto del culto, que son las finalidades, y respecto de actividades asistenciales, que son la justificación de que exista la Iglesia católica. El culto a Dios, la liturgia, el culto a Dios, la atención a los pobres y la predicación de la palabra por la escuela, por los medios de comunicación. Bien, pues resulta que
entre los acuerdos firmados por el Reino de España y la Santa Sede está el que se transmita la misa por la televisión pública de alcance nacional. Yo sí que estoy muy de acuerdo. Sintiéndolo mucho. Que, ¿Es así? Y la conclusión además que hay que sacar es que por fin esta mayoría silenciosa que existe, que está en desacuerdo permanentemente con este entusiasmo para derribar las instituciones por parte de los podemitas, de Podemos, pues haya reaccionado. Ojalá... No con scratches, simplemente dándole a un botón del mando a distancia. De una manera razonable y como marca el sentido común. Lo único que espero es que con el resto de actuaciones podemitas que transgreden la convivencia habitual de todos los españoles y los derechos, pues podamos o se pueda reaccionar de esta manera, que sin lugar a dudas es una manera modélica de afrontar esta realidad, y desde luego yo me alegro muchísimo de que esto haya sido así. Rápidamente, lo que no se esperaba a Dios es que su portavoz de la tierra fuera Tamara Falcó para estas cosas, pero bueno, todo, como dice Eduardo, que tiene todo el derecho del mundo, pero que es sorprendente que también ha tenido que soportar y lo insoportable, pero veo que es un detalle gracioso. El independentismo sea Pablo Iglesias. Yo creo que estamos en una situación en la que acabará desapareciendo, no por una imposición de los totalitarios, sino porque es evidente que es una profesión privada, que lo lógico es que como hay nuevas formas de verlo a través de streaming, vamos a ver pasos de Semana Santa ahora que se van a emitir vía streaming, no hace falta una televisión dedicada, entonces poco a poco se eliminará. No creo que mientras no exista la posibilidad no hace falta quitarlo, pero acabará estando. Dentro de 2000 años hablaremos.